¿Cómo están? Vamos a seguir con nuestra clase de legislación educacional y políticas educativas. Hoy estaremos hablando sobre las incidencias de las lenguas oficiales en la educación. Incidencias de las lenguas oficiales en la educación. El bilingüismo del Paraguay no es un bilingüismo más, ni es cualquier bilingüismo, tiene particularidades y diferencias con los demás bilingüismos. La educación bilingüe castellano-guaraní es uno de los aspectos más significativos y relevantes de los cambios curriculares propuestos en el marco de la reforma educativa en el Paraguay, iniciado en las aulas en 1994, porque constituye uno de los puntuales para el logro de la calidad de los aprendizajes y de equidad en el acceso a los beneficios de la educación. Además, permite a los estudiantes apropiarse de los contenidos culturales autóctonos y sobre el conocimiento, comprensión y aceptación de los mismos. Facilita la proyección y el acceso a los contenidos culturales universales. La mayoría de los niños que se encuentran en exposición directa a ambas lenguas desde la primera infancia y en muchos casos la adquieren simultáneamente. En el diseño de la educación bilingüe plantea dos modalidades en su interior para el primero y el segundo ciclo, atendiendo la lengua de su uso predominante en el niño en edad de iniciar su escolarización. La modalidad asumida para el tercer ciclo es el bilingüe. La meta de la educación bilingüe llevada a cabo en nuestro país al término del tercer ciclo es lograr bilingües coordinados. La educación bilingüe implementada en la reforma educativa consiste en la utilización de las dos lenguas coordinadas. En la reforma educativa del país, la educación bilingüe consiste en la utilización de las dos lenguas oficiales en el sistema castellano-guaraní como lenguas enseñadas y de enseñanza hasta el final del proceso educativo. El bilingüismo castellano-guaraní, esta última, es la única lengua de origen indígena, hablada no solo por indígenas, sino por una amplia mayoría de los habitantes de un país, en este caso, el Paraguay. Aquí las dos lenguas coexisten en mayor o menor grado en todos los espacios de convivencia de la población. La Constitución Nacional en su artículo 140 habla que el Paraguay es un país pluricultural y bilingüe. Son idiomas oficiales el castellano y el guaraní, así como de hacer cumplir la ley de la utilización de los dos idiomas. Cumpliendo con la ley, la educación paraguaya utiliza los dos idiomas en el proceso de desarrollo de aprendizaje en aula. La Constitución Nacional en su artículo 77 dispone la obligatoriedad del uso de la lengua materna oficial en los inicios del proceso escolar para la enseñanza de la lectura y la escritura, así como de todas las áreas del conocimiento. También establece la instrucción para el conocimiento y el empleo de ambos idiomas oficiales. Las dos lenguas oficiales se utilizarán como instrumento de enseñanza en la hora del proceso de enseñanza-aprendizaje, adecuándose al idioma utilizado por la mayoría de los estudiantes, como también implementando la segunda lengua para que sepan coordinar ambas lenguas. La Ley General de Educación también en su artículo 31 habla de la enseñanza que se realiza en la lengua materna del educando desde los inicios del proceso escolar y añade que la otra lengua oficial se enseñará también desde los inicios del proceso escolar con el tratamiento didáctico apropiado para una segunda lengua. El Plan Estratégico Paraguay 2020 plantea que para el año 2020 toda la población entre 15 y 50 años se comunique fluidamente en castellano y guaraní, sepan leer y escribir con expresividad en los dos idiomas y tenga sentido de pertenencia a una cultura en un contexto multicultural. Ley de Lenguas número 4251. En su artículo 1, objeto. La presente ley tiene por objeto establecer las modalidades de utilización de las lenguas oficiales de la República, disponer las medidas adecuadas para promover y garantizar el uso de las lenguas indígenas del Paraguay y asegurar el respeto de la comunicación visogestual o lenguas de señas. A tal efecto, crea la estructura organizativa necesaria para el desarrollo de la política lingüística nacional. En su artículo segundo de la pluriculturalidad, el Estado paraguayo deberá salvaguardar su carácter pluricultural y bilingüe, velando por la promoción y el desarrollo de las dos lenguas oficiales y la preservación y promoción de las lenguas y culturas indígenas. El Estado deberá apoyar a los esfuerzos para asegurar el uso de dichas lenguas en todas sus funciones sociales y velará por el respeto a las otras lenguas utilizadas por las diversas comunidades culturales en el país.
Artículo tercero. De las lenguas oficiales. Las lenguas oficiales de la República tendrán vigencia y uso en los tres poderes del Estado y en todas las instituciones públicas. El idioma guaraní deberá ser objeto de especial atención por parte del Estado, como signo de la identidad cultural de la nación, instrumento de cohesión nacional y medio de comunicación de la mayoría de la población paraguaya. En su artículo cuarto, el guaraní en las organizaciones supranacionales. El Estado promoverá el reconocimiento del guaraní como lengua oficial de las organizaciones supranacionales que integre. Artículo 7. De la no discriminación por razones lingüísticas. Ninguna persona ni comunidad lingüística será discriminada ni menoscabada por causa del idioma que utiliza. Los tribunales del fuero jurisdiccional correspondientes serán competentes para conocer de las violaciones que se produzcan en relación con los derechos lingüísticos reconocidos por esta ley a los habitantes del Paraguay. En el artículo 9 de los derechos lingüísticos individuales, todos los habitantes de la República tienen derecho a conocer y usar las dos lenguas oficiales tanto en forma oral como escrita y a comunicarse con los funcionarios públicos en general en una de ellas. Los ciudadanos indígenas tienen además el derecho a conocer y usar su lengua propia. Recibir información en su lengua de parte de los empleadores privados en los temas laborales y administrativos de interés general. Recibir información oficial en guaraní y en castellano a través de los medios de comunicación del Estado o de los medios de comunicación privados que emitieren información oficial del Estado. No ser discriminado por razón de la lengua utilizada. Utilizar cualquiera de las dos lenguas oficiales ante la Administración de Justicia y que sus declaraciones sean transcriptas en la lengua elegida sin mediar traducción alguna. La persona usuaria de otra lengua tiene derecho a ser asistida en juicio por persona que conozca su idioma. Recibir desde los inicios de los procesos escolar la educación formal en su lengua materna, siempre que la misma sea una de las lenguas oficiales del país o una lengua indígena. Aprender otras lenguas nacionales y extranjeras. El artículo 10. Derechos lingüísticos colectivos nacionales. Son derechos lingüísticos de la comunidad nacional. 1. Contar con un plan de educación bilingüe guaraní-castellano en todo el sistema de educación nacional, desde la educación inicial hasta la superior, y con planes diferenciados para los pueblos indígenas. Segundo, tener disponibles los servicios del Estado en las dos lenguas oficiales. Tener la presencia equitativa de la lengua guaraní-castellano en los medios de comunicación del Estado y en los programas oficiales emitidos por medios privados de comunicación. Cuarto, contar con servicios informativos estatales y señalizaciones en ambas lenguas oficiales. Del uso de la lengua oficial en el ámbito público. El artículo 14 de las leyes y demás disposiciones normativas. Las leyes de la República del Paraguay serán promulgadas en idioma castellano, pero las instituciones del Estado deberán contar con textos en las dos lenguas oficiales, una vez establecido el alfabeto y la gramática oficial aplicable. El artículo 15 del uso en el ámbito judicial. Ambas lenguas oficiales serán aceptadas indistintamente en la administración de la justicia. Para el efecto, la misma deberán tener operadores y auxiliares de justicia con competencia comunicativa oral y escrita en ambas lenguas oficiales. Artículo 16 de las comunicaciones. Los avisos, formularios e impresos oficiales estarán redactados en los dos idiomas oficiales. Asimismo, la publicidad oficial se utilizarán equitativamente las dos lenguas oficiales. El artículo 17 del conocimiento de las dos lenguas oficiales para ocupar cargos públicos. Para el acceso a los cargos de los organismos públicos nacionales, departamentales y municipales, como funcionario de igual idoneidad profesional, tendrán preferencia las personas con mayor competencia lingüística y comunicativa en las dos lenguas oficiales. De los idiomas en la educación. Artículo 26. De la alfabetización en la lengua materna. El niño y la niña que habiten en el territorio nacional tienen derecho a recibir educación inicial en su lengua materna siempre que la misma sea una de las lenguas oficiales del Estado. El artículo 27 de la participación de la comunidad educativa. El Ministerio de Educación y Ciencia dará participación a la comunidad educativa en la toma de decisiones acerca de la elección de la lengua de alfabetización inicial. El artículo 28 de la enseñanza de las lenguas oficiales. Las lenguas oficiales serán enseñadas en las instituciones públicas y privadas que integren el sistema educativo nacional, aplicando métodos que garantizan la máxima eficacia comunicacional. Artículo 29 de las lenguas oficiales como instrumento didáctico. Las lenguas oficiales serán utilizadas como medio en la enseñanza en todos los niveles del sistema educativo.
El artículo 30 de la formación del profesorado, los centros de formación docente deberán preparar educadores bilingües en guaraní y castellano. Muchas gracias por su atención y para realizar el trabajo lean bien el material de lectura número 3.